a la Comisión, ¿no es cierto?, de Trabajo y Previsión Social, ¿no es cierto?, del Senado, para dar nuestra oportunidad, para dar nuestro punto de vista con respecto a la rebaja de las 45 a las 40 horas, que para nosotros como dirigentes sindicales lo tomamos de muy buen parecer, porque va a ir en mejora hacia el trabajador para que tenga un mejor descanso y también para sus familias, ¿no es cierto?, para que esté más tiempo en su casa. Pero también tenemos, ¿no es cierto?, nuestras inquietudes con respecto, porque nosotros somos una empresa, ¿no es cierto?, la Siderúrgica Huachipato, ¿no es cierto?, integrada, que tiene operaciones que son continuas, que no pueden detener las 365 días del año. Entonces tenemos jornada excepcional, el 6-2, ¿no es cierto?, 6-3 y 6-1, que estamos, ¿no es cierto?, nosotros hoy día trabajando. Por lo tanto, nuestra inquietud, ¿no es cierto?, es qué va a pasar con estas jornadas excepcionales, en donde también tiene que adaptarse, ¿no es cierto?, a las 40 horas. Hoy día, en nuestro ciclo normal, anual, nosotros lo calculamos, nos está dando 42 horas. Así que tendríamos, ¿no es cierto?, que estar cumpliendo con 2 horas menos en estos momentos. Pero igual tenemos que adaptarlo a lo que dice la ley, que una vez que sea promulgada. También dentro de eso, hay que adaptarse, ¿no es cierto?, y considerar, ¿no es cierto?, que los sindicatos siempre cuando firmamos los convenios, ¿no es cierto?, de jornadas excepcionales, tenemos algunas conversaciones con la empresa, en donde hay compensaciones que a veces que pueden ser monetarias o más descanso. Nuestro ciclo en estos momentos nos está dando 6 días adicionales de vacaciones, que es bueno. A lo mejor con el nuevo ciclo nos va a dar 2 o 3 días más, pero muchas veces, ¿no es cierto?, nosotros tenemos días extras de descanso por los ciclos. A veces descansamos 3 veces en la semana, trabajamos apenas 30 horas en una semana. Pero todo eso es por el ciclo que da las jornadas excepcionales. También nosotros consideramos, ¿no es cierto?, de que esta ley, una vez que entre en vigencia, ¿qué va a pasar con la ley antigua? Nosotros ya tenemos pactado con la Inspección del Trabajo, ¿no es cierto?, la jornada excepcional y que nos está venciendo en un año más. Cuando entre esta ley, automáticamente se impone entre la otra ley, ¿qué va a pasar ahí? O vamos a tener próloga, ¿no es cierto?, para seguir hasta que se termine, ¿no es cierto?, con lo que tenemos formado en este momento. Ahora, se habla que va a ser cíclico, un año, ¿no es cierto?, una hora, otro año, hasta comprar los 5 años, las 5 horas. Pero nosotros, si nos vamos a ese ciclo, recién en los 3 años estaría, a lo mejor podríamos ponerlo al día, ¿no es cierto?, con las horas esas que va a decir la ley, que son 40 horas. Pero por eso nosotros necesitamos, ¿no es cierto?, que sea clara cómo va a ser la ley, cuándo va a partir o automáticamente revoca la ley antigua. Porque esto en la jornada ordinaria no es problema, ahí se van a adecuar. Pero las jornadas excepcionales que tienen la mayor parte de la industria aquí en la octava región, van a tener que adaptarse en algún momento, pero ¿cómo y cuándo? Entonces también esa es nuestra preocupación. También hoy día, ¿no es cierto?, nosotros trabajamos en una industria que tiene trabajos propios. Por ejemplo, tenemos una planta de coque que es la única en Chile. La siderúrgica Huachipato, la única integrada en Chile. Son trabajos propios. Entonces, que de la noche a la mañana tengamos que poner personal adicional para cumplir con las 40 horas, es un riesgo para nosotros como industria, pensando en la seguridad de los trabajadores nuestros, porque hay que poner trabajadores nuevos para cumplir, ¿no es cierto?, con la nueva ley las 40 horas. No se lo Ahora, preparar a un trabajador son 1 año, 2, hasta 5 años para que son pegas únicas del área siderúrgica. Como les cuento, tenemos una planta de coque donde no se detiene ni en las huelgas, no se puede detener porque son procesos que si se detienen, muere en este caso la industria siderúrgica Huachipato. Entonces también es nuestra preocupación, eso es con respecto de cómo se van a llevar estos temas. Entonces, por eso nosotros necesitamos que haya flexibilidad entre, a lo mejor, el trabajador, ¿no es cierto?, con su
empresarios o los sindicatos para llegar a conciliación, a lo mejor de repente en estos temas de descanso adicionales y ver cómo se puede llevar esto. Hoy día en Huachipato tenemos casi 600 trabajadores en jornadas excepcionales, 600, y somos 1.300 trabajadores. 1.300, o sea, casi el 50% de Huachipato es jornada excepcional. O sea, entonces no queremos también que la industria, ¿no es cierto?, empiece a bajar la producción porque va a tener que invertir o más trabajadores o mantener los mismos o traer maquinaria, empezar a invertir y entonces nos puede afectar en nuestro puesto de trabajo también. Entonces es un gran tema la jornada excepcional en las 40 horas. O sea, por eso que hay que conversarla y qué bueno que nos hagan a nosotros participar y dar nuestro punto de vista. Primero gracias compañero, quiero saludar, ¿cierto?, al presidente, al señor Luciano Bruscoque, ¿cierto?, y a los senadores, también al senador por nuestra zona, don Gastón Saavedra, el señor don Iván Moreira. Con don Iván Moreira tenemos una relación de la defensa del empleo con una competencia desleal de parte de China, que aunque parezca medio raro, está todo vinculado. La competencia desleal de parte de China tiene que ver mucho con esta nuestra jornada laborales, aunque parezca medio así como ridículo lo que estoy diciendo. El instalar esto de la jornada laboral ordinaria no tenemos problema, en el caso excepcional sí tenemos problemas. Como bien decía mi compañero dirigente sindical, somos el 50% de excepcional. ¿Qué es lo que queremos? Quiero que seamos flexibles en esta ley. Que los trabajadores, ¿cierto?, si bien es cierto la ley va a generar las 40 horas, que los trabajadores tengamos la capacidad de negociar y que no nos pongan metas para negociar, ¿no? Porque va a depender de qué, va a depender exclusivamente de la empresa, que cómo está ubicada la empresa en la competencia. Nosotros no somos un país absolutamente abierto a la economía. El promedio del arancel es un 2.8 o 2.1 a nivel general. Entonces es un país muy competitivo. Y en ese sentido queremos que haya flexibilidad para que los sindicatos negociemos, ¿cierto?, en esta jornada laboral excepcional. Si se entiende así, ningún problema. Otra cosa que queremos que no suceda, y que lo decimos con mucha claridad, así como han pasado otras cosas, que no se politice este tema. Porque al politizarse este tema, lo único que perdimos somos los trabajadores. Por tanto, tienen que tomar conciencia de que no hay que politizar este tema, porque este es un tema que es transversal, es un tema para todos los trabajadores de nuestro país, y tener en cuenta, pero que tenemos que competir. Los adversarios no están dentro del país, los adversarios están fuera del país en nuestra competencia. Y eso queremos que le quede absolutamente claro a la comisión, ¿cierto? Y agradecemos que nos hayan escuchado. Entregamos el informe, por eso no queremos entrar más en detalle, pero ese en general es lo que nosotros pensamos y le agradecemos la atención a todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a los presidentes. Si hay alguna consulta, senador Moreira. No, solo yo advertir que esta ley tiene es gradual la aplicación de la norma, y lo segundo es que entraría en vigencia a finales del año 2023. O sea, hay tiempo para adaptarse, para adecuarse en todo lo que son las organizaciones, tanto industriales, de los servicios, y los pactos que puedan haber, sobre todo con jornadas excepcionales, que es donde vamos a tener las mayores dificultades, pero está la apertura de la comisión y de quienes estamos en el proceso legislativo, justamente no solamente a observar, sino que a entender que hay procesos que son de carácter continuo y que no pueden parar. Ustedes ya lo describieron y lo conocemos, lo que pasa con el horno en la acería, y eso no se puede parar. O sea, nadie puede decir, paramos el viernes, chiquillos, volvemos el lunes y volvemos a encender. No es así. Esto funciona de corrido los 365 días del año,
Entonces, son situaciones eventuales que ocurren particularmente ahí, y así hay otras. Por eso es que está la idea de adaptarse y la gradualidad, y además de tener jornadas excepcionales para poder resolver de buena forma esto. Eso. Iván, no sé si tú tienes alguna consulta. No tiene consulta. Bueno, agradecemos a los dirigentes de Huachipato, al Sindicato 1 y 2, y pasamos entonces a la segunda audiencia. ¿Quién está, Sí, Pilar? sí, presidente. En segundo lugar está la organización Maternidad, Vida y Mujer. Su representante es la señora Renata Castro y la señora Natalia León. Ok, entonces tiene la palabra la señora. No, está muteada. ¿Natalia? Ahí. ¿Quién va a hablar, Natalia? Sí, Natalia León y Renata Castro, ambas. ¿Pero quién va a hacer uso de la palabra primero? ¿Quién empieza? El objetivo declarado por la lista. Alguien tiene un micrófono abierto. Sí. Ya. Haga uso de la palabra, tiene 10 minutillos. Perfecto. Renata va a proyectar ¿o no? Bueno. Un momentito que para proyectar la presentación. Bueno. Ahí está. Yo la estoy viendo por lo menos acá. Ya, perfecto. Ya, bueno, somos Maternidad, Vida y Mujer, una agrupación que se dedica a insistir con lo que tenga que ver con otorgar y garantizar los derechos de todas las madres trabajadoras en especial. La mayoría de nosotras somos o fuimos trabajadoras y somos madres también, y esto nos unió, esta organización se creó más que nada por el tema de la pandemia, donde muchas nos vimos vulneradas, sobre todo por ser madres trabajadoras, donde nos discriminaron, nos dejaron a un lado, etcétera, etcétera. Perdón, que se me perdió aquí. Bueno, con respecto a lo que es la pandemia, pudimos llegar a darnos cuenta de que hubo muchas situaciones que se agudizaron, como fue el tema de la protección a los menores, el tema de las garantías que se les dan a las trabajadoras, ya sea por ser mamá, por ejemplo, el tema del derecho a la lactancia, el derecho a la cuna, esas obligaciones que el empleador tenía para con las trabajadoras se vieron muy vulneradas, sobre todo en el tiempo de la pandemia. Bueno, aquí tenemos una evidencia, siguiente Renata, donde nos damos cuenta de que la mayoría de las trabajadoras, en especial las mujeres, somos las que estamos encargadas, o más que nada nos otorgamos el deber de cuidar de nuestros hijos, y en donde nos vemos dificultadas al momento de reincorporarnos para nuestros trabajos, en donde no tenemos con quién dejar a nuestros hijos, los jardines infantiles no son complementarios a la jornada laboral común que hay del trabajo, entre otras problemáticas. Por ejemplo, el de no contar con redes de apoyo, la protección en trabajos, donde se da un subsidio protege actualmente que dura solamente por 3 meses, que está condicionado obviamente a la edad del menor, la mala implementación del teletrabajo que están sufriendo muchas trabajadoras actualmente, los valores irrisorios del bono compensatorio que no van acorde a lo que tiene que ver con el cuidado de un menor. Tenemos casos de personas que están recibiendo 20.000, 40.000 pesos de bono compensatorio que no va acorde, nadie trabaja 30 días para cuidar a un niño por 30.000, 40.000 pesos. Y como esto no está fiscalizado ni está regularizado por ley, los empleadores hacen y deshacen con esto. La sensación de desprotección por parte de la Dirección del Trabajo, ya que sabemos que la Dirección del Trabajo no tiene un rol se me va la palabra, el rol de obligar a que se cumplan las normativas, sino que más bien tiene un rol de fiscalizador, y más allá de eso no puede hacer. Bueno, dentro de las consecuencias que estamos viendo,
En su mayoría es la desvinculación cuando hay fuero maternal vigente, la renuncia de las trabajadoras por no contar con redes de apoyo, los despidos por fuero maternal, el uso de vacaciones para poder cuidar de los niños, el permiso sin goce de sueldo, entre otras problemáticas que hemos agudizado, o sea, hemos recopilado en este tiempo. Algunas de las propuestas que nosotras hemos visto es el tema de extender la ley 21.247 con respecto a lo que es la crianza protegida. Sí, esta termino y tú sigues, Rena. Ya. Lo cual permitiría que la madre pudiera solicitar una suspensión laboral con un máximo de 3 meses, que esta suspensión laboral ya se hizo anteriormente en pleno proceso de la pandemia, y potenciar lo que es el teletrabajo y que sea factible en sí como corresponda y como dice la ley en sí, y que la fiscalización sea factible, porque actualmente tenemos una falencia súper fuerte con esto de la fiscalización con el teletrabajo. No se está cumpliendo como corresponde. Ahora sí, Rena. Frente a lo que Natalia decía, que siempre nosotros somos parte de las propuestas, nosotros también hablamos que debe existir un tema con respecto a todas estas problemáticas que se genera con un postnatal de 12 meses que sea de incorporación laboral desde los 6 meses, entre otras cosas como salen acá. Esta presentación ustedes lo van a tener, pero son temáticas que se deberían abordar. Para todas estas problemáticas que nosotros hemos planteado y ya se saben, se conocen dentro de distintas encuestas, nosotros hablamos de temas reales con casos reales. Hoy día necesitamos, para agudizar, para enfrentar esta crisis de cuidado, diversificar las soluciones. Hoy en día esta diversificación va a permitir que distintas realidades de familias y madres trabajadoras puedan abordarlo. El proyecto 40 horas, nosotros planteamos que permite una calidad de vida tanto para trabajador y trabajadora en lo personal y como sus familias. Una cosa es el tiempo de que nosotros podemos compartir más con nuestros, en mi caso, con nuestros hijos, o actividades en forma personal. También aquí hay algo súper importante que tenemos que abordar. Este proyecto abarca todo el mercado laboral. Efectivamente, en el sector privado, esperamos que en el sector público avance, pero no hay distinción de funciones o de áreas a trabajar. Por lo tanto, todos los trabajadores y trabajadoras tendrían ya no lo vamos a llamar beneficio, sino esta opción. Permite obviamente corresponsabilidad familiar tanto para la habla, que es algo muy positivo, de madre, padre o cuidador. Por lo tanto, no solamente se nos encasilla solamente a las mujeres, y también permite corresponsabilidad familiar social, que adaptamos los horarios e ingresos de salida dentro de nuestros trabajos, y aquí lo planteamos como una de las problemáticas que, por ejemplo, los jardines Junji, los horarios son hasta las 4:30, ingreso 8:30. Por lo tanto, una madre o un padre no compatibiliza su jornada laboral con esos horarios que no son compatibles. Por otro lado, para las madres y para los padres, para los cuidadores, es súper importante el concepto de permiso. Hoy en día, cuando se nos enferma un menor, tenemos graves problemas con respecto a qué hacer. El faltar, el pedir permiso sin goce de sueldo, pero esto nos permite, con esta compensación que hoy en día se plantea, el estar tranquilo, el saber que voy a poder estar con mi hijo, en mi caso, y tener una seguridad en el trabajo que no va a depender de pedir tanto permiso. Y por otro lado, cuando hablamos del pacto para facilitar la conciliación, que son días administrativos que lo permiten en términos sindicales. Esto nosotros creemos que es un avance, y como hablamos de diversificar las soluciones, es una diversificación y es una alternativa para todos los padres y madres que tenemos al cuidado a menores. Algo importante, sí, nosotros queremos plantear, no sé si a esta altura se puede hacer, pero ciertas indicaciones que para los madres, padres y cuidadores de niños y niñas y jóvenes con neurodivergentes, que sea un límite hasta los 18 años.
porque hasta los 18 años ellos están a cargo y pueden ser dependientes, tanto en sus tratamientos que se entregan, como otras patologías que pueden existir. Recordar que la actualización de los estatutos especiales del sector público, que son súper importantes, y hacemos énfasis que este proyecto podría ir de la mano con la modificación del 199 bis, que es una alternativa hoy en día vigente en el Código del Trabajo, que permitiría otros permisos y ampliar el concepto que dicen ellos, que solamente que se puede permitir estos permisos con goce de sueldo, muy parecido al anterior, con respecto a si es causal de muerte la enfermedad del menor. Por lo tanto, nosotros lo ampliamos, podría ser ampliarse más. Nosotros agradecemos esta instancia de maternidad, vida y mujer. Hay más alternativas que vienen a continuación, pero se las dejamos en ustedes, y creemos que necesitamos maternar y trabajar con derechos garantizados, y esto nos permite. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Solo decirle que se trata de replantearnos las relaciones laborales en el país en el siglo XXI y ver cómo humanizamos más el trabajo. Tenemos que entender que este proyecto que estamos discutiendo, el de la jornada de trabajo de 40 horas, va a beneficiar a 4 millones de chilenos. Eso es lo que está estimado en el proyecto. Y lo que tenemos que discutir, y mañana está en es la prolongación, que un parche, a mi entender, y lo digo críticamente, el fuero maternal hasta, yo soy de los que creo que debiera ser hasta el 31 de diciembre, que es el tiempo que está estimado de ampliación que se hizo sanitariamente en el país. Ahora, lo que sí hay que discutir de fondo es cómo mejoramos el fuero maternal, que con las 12 semanas es absolutamente insuficiente, y si efectivamente queremos ser países primermundistas, bueno, empecemos por entender la importancia que tiene todo el proceso formativo, y no estoy hablando educativo, sino que de la relación del papá, la mamá, la corresponsabilidad en la primera edad, y por lo tanto deberá ampliarse. Luego va a haber un proyecto en discusión que tiene que entenderse también que no es facultad de los parlamentarios, ¿sí? Pero lo vamos a presentar para provocar la discusión, y que el Ejecutivo lo recoja y lo presente como propio, para justamente ir avanzando en resolver estos problemas. Evidentemente las 40 horas ayudarían muchísimo a este tipo de relación que se tiene que dar en la crianza, en el cuidado, sobre todo en la primera edad. Decirles eso, lo que se está discutiendo acá son las 40 horas, pero lo que ustedes han entregado sirve para que se entienda en términos integrales. Disculpe, senador, solamente agregar que cuando nosotros lo planteamos y planteamos todas estas problemáticas, es lo que hoy en día está la crisis de cuidado. Y el proyecto 40 horas facilita, y como nosotros planteamos, diversifica soluciones, es una diversificación, y evidentemente sopesa esta crisis de cuidado, y claramente tendremos otras oportunidades, y mañana también estamos muy atentas con respecto a la extensión del postnatal parental, pero solamente nosotros lo queremos dejar en este tema que facilita y plantea sobre todo la protección de nuestros niños que no estén largas horas en el colegio. Tiene que verse integralmente. Está exactamente. Muy bien, le agradecemos su visión, y espero que todos hayan entendido los que estamos en esta reunión, en esta sesión, entender que esto se trata de, reitero, relaciones laborales que pongan en el centro de la vida a las personas, con todo lo que ello significa, y no solamente ratios productivos que sí, que importan, pero en el centro del mundo del trabajo debe estar justamente las personas. Le agradecemos a ustedes por haber estado presentes y haber entregado sus impresiones, que ayudan muchísimo al proceso legislativo. Muchas gracias, y entiendo que hicieron llegar todo lo que es la ponencia. Pilar, ¿quién está ahora? Presidente, a continuación está el director del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, señor Juan Bravo. Ok,
Don Juan. Hola, muy buenas tardes. Hola, Juan. Ahí voy a compartir pantalla. Si me pueden confirmar, por favor, si se ve bien. Se ve, se ve. Excelente, muchas gracias. Bueno, quería agradecer la invitación de la Comisión de Trabajo y Previsión Social para exponer de este aspecto emblemático de la agenda laboral del gobierno, que es la reducción de la jornada ordinaria laboral a 40 horas. Y lo primero que me gustaría comentar son las lecciones que nos arroja la experiencia internacional al respecto. Y esto es bien importante considerando que este es un proyecto que tiene muchos beneficios en cuanto a calidad de vida de los trabajadores, ¿cierto? Que se traduce en mejor salud física y psicológica de los trabajadores, pero que también hay que reconocer, ¿cierto?, que tiene costos que se pueden traducir en efectos en empleo, en salario, incluso en inflación, y por lo tanto esto es muy importante porque en definitiva podemos aprender lecciones de cómo implementar esta reforma maximizando sus beneficios y reduciendo, ojalá al mínimo posible, sus eventuales costos. Esa es la idea. Entonces, desde la experiencia internacional, hay dos elementos centrales que nos dice que son relevantes al implementar este tipo de medidas, que son la gradualidad y la adaptabilidad. Y la mayoría de las rebajas de jornada implementadas en varios países han considerado gradualidad porque de esa manera el mundo laboral puede desarrollar estrategias de adecuación a la reducción de jornada y así, por lo tanto, evitar trastornos abruptos en el proceso productivo. Otro elemento es que la mayoría de los países que han reducido su jornada laboral han agregado medidas de adaptabilidad y dentro de esas medidas destaca particularmente el cambio desde la jornada semanal a una jornada promedio semanal, donde ese promedio se calcula en base a un periodo mensual o trimestral en su mayoría, aunque hay casos donde ese promedio se llega a calcular incluso en base anual, aunque eso ocurre en general mediante acuerdos con los sindicatos. Ya acá en Chile seguimos definiendo la jornada en términos semanales, pero la verdad es que en los procesos de reducción de jornada, en la mayoría de los países han abordado medidas de adaptabilidad, ¿cierto? Y entonces se ha pasado a una jornada promedio semanal en un periodo de tiempo más amplio. Y la adaptabilidad, ¿por qué es tan importante? Porque permite abordar de mejor manera la heterogeneidad que existe, ¿cierto?, entre distintos trabajadores y rubros de la economía. Y también entonces así abordar las peculiaridades de los distintos procesos productivos. Y respecto a la evidencia empírica, la verdad es que nos dice que mayores grados de adaptabilidad tienen efectos positivos en la productividad de los trabajadores. Y esto es bien importante porque, como señalábamos al principio, si bien una reducción de la jornada laboral tiene beneficios en cuanto a calidad de vida de los trabajadores, no podemos soslayar que aumenta el costo salarial por hora. Y por lo tanto las medidas complementarias que permitan elevar la productividad finalmente permiten contrarrestar esa alza del costo salarial por hora. Y lo que se ha encontrado en la evidencia empírica es que medidas de adaptabilidad laboral que nos permiten expandir el abanico de alternativas para ejercer un empleo como el teletrabajo, horarios flexibles de inicio y término de jornada de trabajo, esquemas de trabajo comprimido como 4x3, etcétera, permiten incrementar la productividad laboral. Ahora, dentro de la experiencia internacional hay un caso que es el de Portugal, que a mí me parece bien emblemático y muy relevante para el caso chileno. ¿Y por qué es tan importante? Porque Portugal es un caso exitoso de reducción de jornada. Ellos redujeron su jornada laboral de 44 a 40 horas el año 1996. Y además de ser un caso exitoso, es bien importante, creo yo, para Chile, porque
Portugal en 1996 tenía una productividad por hora trabajada similar a la chilena en la actualidad. Ahí ustedes en el gráfico pueden ver que en Portugal el año 96 había una productividad por hora trabajada de $31,3 y en Chile hoy la productividad por hora trabajada es de $29. Entonces estábamos en una situación, Portugal, perdón, tenía una situación similar a la de Chile hoy cuando se embarcó en este proceso. Ahora, ¿por qué digo que es exitoso? Aquí la evidencia empírica realizada por Raposo y Fanauers el año 2010, ellos evaluaron esta reducción de jornada y encontraron que no tuvo impactos negativos en el empleo, e incluso tuvo algún efecto positivo. Y los autores atribuyen este resultado a que la mayor flexibilidad que trajo la reforma de reducción de jornada permitió reducir los costos laborales. Entonces, ¿cómo hizo Portugal su reducción de jornada? Lo que hicieron es que en vez de mantener la jornada semanal, ellos pasaron a una jornada promedio semanal, definiendo la jornada en un periodo de 4 meses. Entonces, había que tener en promedio 40 horas, pero en un periodo de 4 meses como periodo de referencia, y eso entonces permite tener flexibilidad, ¿cierto?, de ese periodo de tiempo y así abordar periodos donde se requiere, ¿cierto?, a los trabajadores pedirle más horas, ¿cierto?, lo cual por supuesto se compensa posteriormente con menos horas. Y es bien importante señalar que cuando Portugal introdujo esta medida de adaptabilidad, la aplicó de manera generalizada a todos los trabajadores, sin imponer requisitos, ¿ya? Y esto lo relevo a propósito de lo que vamos a discutir para el caso chileno. Y entonces, si ya nos vamos a las indicaciones al proyecto de ley que vamos a implementar en Chile para reducir la jornada ordinaria a 40 horas, primero comentar que la gradualidad de 5 años es un plazo prudente para irse adecuando, ¿cierto?, a este nuevo límite máximo para la jornada ordinaria. Es bien relevante y es necesario, ¿cierto? Me parece importante valorar que el gobierno haya escuchado este aspecto técnico y lo haya incorporado, ¿cierto?, en las indicaciones, porque esto nos da la oportunidad de generar un proceso de aprendizaje ordenado sobre las consecuencias que tiene una reducción de la jornada laboral, ¿cierto? La gradualidad facilita diseñar y también implementar estrategias de reorganizar productivamente el trabajo para poder producir de una manera más eficiente en un menor tiempo. Y también, por supuesto, nos posibilita ir evaluando los impactos positivos y negativos que tiene en la economía esta reforma en la medida que se va implementando. Y por lo tanto, este es un elemento muy positivo que tiene la reforma. Respecto a la adaptabilidad, esto se ha discutido bastante. La verdad es que el proyecto incluye 2 medidas de adaptabilidad que son bien importantes, que son la compensación de horas extraordinarias por tiempo libre y también los horarios de ingreso y salida diferidos. Entonces, no es cierto, como se ha dicho muchas veces en la discusión pública, que el proyecto no tiene medidas de adaptabilidad. El proyecto sí tiene medidas de adaptabilidad. El problema, a mi juicio, no está en que no las tenga, sino que su ámbito de aplicación va a ser muy acotado por 2 grandes razones. La primera es que las medidas de adaptabilidad que tienen las indicaciones exigen requisitos para acceder al beneficio, no son para todos los trabajadores. Entonces, por ejemplo, en el caso de los horarios de ingreso y salida diferido, es para madres o padres que tengan bajo su cuidado niñas y niños de hasta 12 años o a los que tengan el cuidado personal de estos, pero para el resto de los trabajadores es solo opcional otorgarlo para el empleador. Luego, en el caso de la compensación de horas extraordinarias con tiempo libre, que esa es una medida muy importante que permitiría dar mayor adaptabilidad,
esta solo nuevamente se entrega por motivos de cuidado y para madres o padres que tengan bajo su cuidado, ¿cierto? Niños y niñas de hasta 12 años o a los cuidadores de estos niños. O también se otorga esa posibilidad a las organizaciones sindicales a través del pacto para facilitar la conciliación de la vida personal y el trabajo, pero no es una medida a la que acceden todos los trabajadores de manera generalizada. Y la segunda razón por la que el ámbito de aplicación de estas medidas de adaptabilidad es acotado es porque hay un tope de días libres en compensación por horas extraordinarias que es demasiado bajo. La propuesta apenas contempla un máximo de 5 días libres al año para los trabajadores padres o madres de niñas y hasta 12 años o a sus cuidadores y solo 5 días libres al semestre en el caso de los acuerdos sindicales. Entonces tenemos topes demasiado bajos en cuanto a los días libres compensatorios por horas extraordinarias. Por lo tanto, ¿qué proponemos nosotros? Bueno, recalcando que las medidas de adaptabilidad que incluye el proyecto van en la dirección correcta. Nosotros creemos que para emular las experiencias exitosas de la experiencia internacional, esto hay que otorgarlo a todos los trabajadores, sin exclusiones, y además aumentar significativamente el número de días libres compensatorios, por supuesto siempre respetando los máximos diarios de horas de trabajo. Eventualmente, si es que ello no ocurriera, al menos tratar de replicar de la experiencia internacional el cambio de la jornada semanal a una jornada promedio semanal, ¿cierto? Mediante acuerdos con los sindicatos. Eso al menos permitiría en parte ampliar estas medidas de adaptabilidad. También proponemos incorporar otras medidas de adaptabilidad como la jornada 4x3. La verdad es que con una jornada de 40 horas semanales no hay ninguna razón para que en Chile no tengamos la posibilidad de tener una distribución de jornada de 4 días laborales y 3 de descanso. Y finalmente, para terminar, nosotros proponemos aceptar la petición de la Federación de Sindicatos de Trabajadoras de Casa Particular. Ellas proponen intercambiar los 2 días de permiso al mes en la modalidad puertos adentro, ¿cierto? Que otorgan las indicaciones, ellas prefieren intercambiarlas por días de vacaciones. Y la evidencia apoya la propuesta de las trabajadoras de casa particular puertas adentro, porque la verdad es que la mayoría de las trabajadoras de casa particular puertas adentro son inmigrantes o son chilenas pero viven en regiones distintas a la región metropolitana. Pero en la práctica, casi el 80% de estas trabajadoras hace su trabajo en un hogar de la región metropolitana. Por lo tanto, la realidad de este segmento efectivamente exige una alternativa con mayor adaptabilidad. Entonces, para ellas, cuando tienen que viajar, ya sea al extranjero o a regiones, a sus hogares, a ver a su familia, la verdad es que los 2 días de permiso al mes son mucho menos útiles que días de descanso, días de vacaciones adicionales compensatorios. Eso les sirve mucho más, ¿cierto?, como medida de adaptabilidad para poder adecuarse a su realidad y poder visitar entonces sus hogares y a sus familias. Y esas son nuestras propuestas al respecto. Muchísimas gracias por escucharnos y por la oportunidad de participar en esta sesión. Presidente. Pilar, entiendo que está presidiendo el senador Saavedra de momento. Sí, quiere, presidente, sí. En este momento no está conectado. ¿Algo le debe haber pasado? Ok, perfecto. Bueno, entonces, sí. ¿Quién expone a continuación? Agradecerle sí, a
a Juan Bravo por la exposición. Creo que lo que ha señalado es muy cierto en términos de que efectivamente el beneficio para las cuidadoras podría ser extensible a todos los trabajadores y eso le daría mayor adaptabilidad. Yo creo que yo sé que acá hay discusión al respecto. Perdón, aquí voy a tratar de conectarme bien. Yo sé que hay discusión respecto de la adaptabilidad y de la gradualidad. La gradualidad parece estar al menos cubierta por los 5 años que propone el Ejecutivo. En adaptabilidad vamos a tener que llegar a un acuerdo, buscarlo, y si no vamos a tener que ir por sendas separadas, pero nosotros somos muy partidarios de que eventualmente esto se amplíe a la mayoría de los trabajadores o a todos los trabajadores, ojalá, y de que nosotros podamos tratar de medir la semana o las 40 horas en algo más que una semana, ¿verdad? Y en jornadas distintas, porque eso nos va a permitir que, más allá de las que son evidentemente especiales, vino las personas de la CAPI, tienen toda la razón, un horno fundidor de acero, evidentemente que no puede parar, o una machacadora de piedras de la minería, pero sí en otros ámbitos nosotros tenemos que darle más flexibilidad precisamente para que se produzca el caso virtuoso de Portugal. Me parece que es un muy buen ejemplo. Así que, Juan, muchas gracias. Gracias. Y usted me dirá, Pilar, quién continúa y si ha vuelto el presidente Saavedra o asumo yo de facto. Presidente, volvió el presidente Saavedra. Le vamos a hacer un golpe de Estado. Pero a continuación está la Federación de Asistentes de la Educación con su presidenta, la señora Yasna Sánchez. ¿Me permiten, antes que Yasna hable con la disculpa y al presidente legítimo y democráticamente elegido por nosotros? Nada. Por su intermedio, presidente. Tuve un percance con el tema de internet que se cayó en todo el sector donde vivo y volvimos recién. Así que de disculpa del caso. Me encantó, estaba siguiendo la exposición, así que si me la mandan, fantástico. Muchas gracias, senador. Entonces, la siguiente exposición, Pilar, repítame si están presidente, la Federación de Asistentes de la Educación, su presidenta Yasna Sánchez, y también está el secretario general, señor Manuel Valenzuela. Están conectados. Yasna, muy bienvenida, Manuel. Tienen 10 minutos. Ustedes verán cómo se lo dividen, pero necesitamos que sean 10 minutos. Muchas gracias por acompañarnos. Adelante. Gracias, presidente. Saludar al resto de la comisión, a los presentes. Yasna Sánchez, presidente de la Federación Nacional de Organizaciones de Asistentes de la Educación Pública, AEFEN. Me acompaña Manuel Valenzuela, secretario general de nuestra federación. Lo primero, presidente, es poner en contexto más o menos quiénes somos. Es para nosotros súper importante esto porque somos un sector súper invisibilizado dentro de la comunidad educativa, por lo tanto es súper importante para nosotros poner en contexto quiénes somos los asistentes de la educación. ¿Ya? Somos trabajadores y trabajadoras de establecimientos educacionales que son administrados por departamentos de administración municipal, corporaciones municipales y fines de lucro, administración delegada, los que son 3166, las trabajadoras y trabajadores de salas cunas y jardines infantiles vía transferencia de fondos, y de los servicios locales de educación, particular subvencionado y particular pagado. ¿Ya? Ahí estamos distribuidos más o menos las y los asistentes de la educación. Bueno, nos dividimos en categorías, estamos categorizados en 4 estamentos: auxiliares, administrativos, técnicos y profesionales. Nuestra condición jurídica de los asistentes de la educación del sistema descentralizado del Estado, o sea, los departamentos de educación y corporaciones municipales, los contratados, somos contratados por Código del Trabajo. Los asistentes de la educación que han sido traspasados a los servicios locales de educación, contratados a través de nuestra ley de estatuto, la 21.109, los asistentes de la educación de administración delegada, contratados también por Código del Trabajo. Los asistentes de la educación del sistema de vía de transferencia de fondos, también contratados por Código del Trabajo, y las que han sido traspasadas a los servicios locales a través de la ley 21.109. Los asistentes de la educación del sistema particular subvencionado, contratados por Código del Trabajo, y particulares pagados también por Código del Trabajo. ¿Cuántos somos? Nosotros del sector municipal somos alrededor de 85.000 asistentes de la educación.
de administración delegada son 1.500, de salas cunas y jardines infantiles vía transferencia de fondos 26.000, de los servicios locales de educación alrededor de 9.000 y del particular subvencionado alrededor de 9.000 trabajadores y trabajadoras. En total, esto son sumas aproximadas, totales aproximados evidentemente, 211.500 asistentes de la educación. Bueno, en las condiciones laborales nuestras, contarles que el año 2018, después de más de 25 años de espera, nosotros, después de una larga lucha, se promulgó el estatuto que rige hoy a nuestro sector para aquellos que han sido traspasados, la ley 21.109, estatuto laboral de nuestro sector. Este estatuto permite un mejoramiento de condiciones laborales y remuneracionales para nuestro sector, pero solo una vez siendo traspasados, ¿ah? Eso a través de la ley de nueva educación pública, la 21.040. Los asistentes de la educación que no hemos sido traspasados continúan en las mismas condiciones actuales y regidos por Código del Trabajo. Para miles de asistentes de la educación, la situación remuneracional no mejorará más hasta el 2030, pudiendo alargarse, depende de cuánto se extienda en los traspasos a los servicios locales, pudiendo ser hasta el año 2030, evidentemente. Para el sector particular subvencionado y particular pagado, ni siquiera existe esta posibilidad, porque ellos no son regidos por nuestra normas, sino que siguen siendo Código del Trabajo independientemente, no tienen ninguna posibilidad de mejorar condiciones. La reducción de la jornada laboral de 44 a 40 horas viene a dar una posibilidad de resolver algunos de estos problemas. La reducción de jornada laboral, bueno, la comunidad educativa hoy día tiene grandes dilemas que tenemos y de los cuales nosotros también queremos hacernos cargo, que evidentemente se han agudizado después de la pandemia. Son problemas que de rastre ya, evidentemente nosotros somos, la mayoría de nuestras escuelas atienden, incluso por lo menos las que nosotros representamos al sector más precarizado en nuestra sociedad, por lo tanto, es muy importante poner atención en esto, y porque nosotros también somos parte de esta comunidad y también tenemos hijos dentro de nuestras propias escuelas incluso. Bueno, evidentemente que lo básico que contiene este proyecto para nosotros es muy significativo, llegar más temprano a la casa y compartir más tiempo con la familia, liberarnos de un agobio, porque no solamente los docentes están con un agobio laboral importante, también nuestro sector, porque también tenemos profesionales, asistentes de la educación dentro del sistema educativo. Evidentemente que esto viene a tocar un tema súper sensible para nuestro sector, que es la sobredotación. Y es una gran sobredotación, o sea, aquí nosotros tenemos incluso, hay comunas que han sido traspasadas con una sobredotación casi al doble. Por lo tanto, el proyecto, en este caso, la reducción de la jornada laboral, también en gran parte disminuiría esta sobredotación. La posibilidad de participar en actividades formativas para nuestro sector, para el crecimiento personal y profesional, entendiendo además que tenemos un sector que es técnico, que es administrativo, que también tiene la posibilidad de poder escalar a través de distintas instancias. Repensar la jornada escolar completa diurna, esto hoy día afortunadamente ya, nosotros lo venimos diciendo hace rato, ¿no? Porque como organización pertenecemos desde los inicios de la Coordinadora Nacional de Trabajadores y Trabajadoras por las 40 horas y siempre pusimos este tema muy como un pilar fundamental para nosotros con esta reducción a las 40 horas, que es repensar la jornada escolar completa diurna. Esto para nosotros es súper importante y afortunadamente incluso ya hay, creo que ya ha ingresado al Parlamento un proyecto de ley que se hace cargo un poco en algo de este tema. La reducción evidentemente de estudiantes por sala. Yo solamente voy a hacer algunos atisbos de esto, no voy a profundizar más voy a dar los encabezados de esto. Manuel va a profundizar más o menos lo que significa para nosotros todos estos puntos. Bueno, experiencias de la aplicación desde octubre del 2018, cuando se implementó la ley 21.109 después de los traspasos a los servicios locales.
en el artículo 39, en el inciso primero, reduce la jornada laboral, especialmente de aquellos sectores que aún no se le redució de 45 a 44 horas, cosa que a nosotros del sector municipal, etcétera, sí lo hace, pero la gente que está en los particulares subvencionado y pagado todavía, pese a que se implementó en el año 2018 estas cosas, para ellos también esta suerte de mejora en las condiciones laborales se debería haber reducido de 45 a 44 horas semanales. Esto no ha implicado ninguna diferencia, de hecho para nosotros también fue hace años atrás ya reducida la jornada laboral y no tuvo ningún impacto en la comunidad educativa, en los aprendizajes, etc. Diversas corporaciones municipales, privadas sin fines de lucro aplicaron la reducción de la jornada laboral a los asistentes de la educación entre el 2018 a la fecha, no todas, no todos, pero sí en gran número sí lo ha hecho. Y también evidentemente muchas organizaciones a través de sus negociaciones colectivas han alcanzado esta mejora y por lo tanto tampoco ha significado ningún problema en el funcionamiento propiamente tal de las escuelas y liceos. ¿Qué significa para los asistentes de la educación el proyecto de ley que reduce la jornada laboral? Bueno, mejoramiento en las condiciones de vida y el desarrollo integral de los trabajadores y trabajadoras, más tiempo para compartir en familia, aumento en la valoración de la fuerza del trabajo, la asignación y revalorización del tiempo al interior de la comunidad educativa, terminar con el trabajo precarizado. Bueno, lo que sabemos respecto a esta reducción de la jornada laboral, equilibrar el desarrollo económico y familiar con todos los miembros de la comunidad, es una demanda histórica de los trabajadores, no implementado por prejuicios economistas. Ha sido una positiva experiencia de implementación en otros países, ya lo decía hace un rato en la exposición don Juan Bravo. Mejora las condiciones de vida de los trabajadores y de sus familias, aumenta el rendimiento laboral, que es un aumento indirecto también indirecto del salario mínimo, considerando que gran parte de nuestro sector percibe solamente el salario mínimo. Manuel, le voy a pasar a mi compañero Manuel. Muchas gracias. Buenas tardes, presidente, a través suyo a los demás senadores y senadoras. Solamente precisar algunas cosas para ir terminando con respecto al proyecto mismo, sobre la adaptabilidad laboral y la flexibilización que pretende profundizar. A nosotros nos parece que de ser así no cumpliría los objetivos declarados por la misma ministra en esta misma comisión, que apuntan a evitar el ausentismo laboral, la accidentabilidad, la mejor salud y seguridad de los trabajadores y propender a la compatibilidad de la vida familiar, que en el fondo es uno de los puntos fundamentales o ejes transversales o importantes de este proyecto. Un trabajador que estará 13 horas en función de su trabajo no logra ninguno de esos objetivos. Hay que considerar que hoy los tiempos de traslado son muy grandes, ¿no? Hay incluso hasta 3 horas de traslado de compañero y compañera asistente de la educación de su casa al establecimiento. Porque en los países donde se logran estos niveles de adaptabilidad tienen cobertura de negociación colectiva superior al 70%, y en nuestro país lamentablemente esa no es la realidad. Por lo tanto, no hay una posibilidad en que los trabajadores efectivamente negociemos estas materias con los empresarios. Los sistemas de adaptabilidad empujan además a los trabajadores a adaptar la posibilidad de tener 2 trabajos, 2 o 3 más trabajos, porque sabemos que el sueldo mínimo, como lo mencionaba nuestra presidenta, los asistentes de la educación, la mayoría tiene el promedio de sueldo mínimo, por tanto evidentemente que no se logra sobrevivir con ese valor, y por tanto al tener la posibilidad de tener más horas no se van a ir, digamos, a lo que se pretende el proyecto, que es el fortalecer el tiempo personal, el tiempo familiar, sino que a buscar otro trabajo, ¿no? Por la necesidad. Y algo que pasa bastante en la escuela, que tiene que ver mucho en el sector privado también, que los trabajadores que están en jornadas con turno, la famosa polifuncionalidad, que la dirección del trabajo ha señalado que no procede, pero sin embargo hay empresarios que efectivamente lo establecen, digamos, ¿no? En los establecimientos de los asistentes de la educación somos considerados multifuncionales, ¿no? Tenemos contrato por una función, pero finalmente terminamos realizando miles de funciones, ¿no? No está el tema hoy día, por ejemplo, de las horas extras, ¿no? Hay una restricción del tema de las horas extras,
En fin, lo que nosotros pretendemos es que efectivamente debe considerarse a los trabajadores asistentes de la educación, a los trabajadores y trabajadoras de la educación en una reducción de la jornada laboral por todos los motivos que señalaba nuestra presidenta. Y con respecto a la gradualidad de la implementación de la reforma, si bien entendemos que la empresa se debe ir adaptando a sus procesos, nos parece excesivo, ya que, mire, desde 2017 que estamos esperando una reducción de la jornada laboral. 2017, entonces ya llevamos 5 años y esto pretende pasar, digamos, mucho tiempo más. Creemos también que no debe existir una diferenciación en los tiempos de gradualidad entre las pymes y las grandes empresas, ya que no existen trabajadores de primera ni segunda clase, que es lo que siempre se establece lamentablemente. Los plazos deben ser iguales para todos los trabajadores del país. No sería justo para ninguna y ningún trabajador de la educación, en realidad general, ¿no? Pero particularmente hablando desde nuestro sector, y sus familias que por tener 40 horas semanales terminemos entregando los derechos laborales que no, básicos que nos han costado tanto y vendiéndolo a cambio de adaptabilidad y flexibilidad laboral que solo traerá mayor precarización, mayor ausentismo, mayor daño a la salud mental y menor posibilidad de compatibilizar el trabajo con la vida familiar y social. Y consideramos una medida discriminatoria también, segregadora, injusta, otorgar mejoramiento de las condiciones laborales de manera gradual. Nos preguntamos quién primero, quiénes después, ¿no? ¿Quiénes determinan eso, unos antes y otros después, ¿no? Es justo para los trabajadores de nuestro sector y sus familias no conforme con la excesiva espera del beneficio del estatuto, y ya lo hablaba la presidenta, pueden ser hasta el año 2030, un pequeño mejoramiento, esperar quién sabe cuántos años más para obtener una reducción de la jornada laboral. Estamos súper convencidos de que una reducción de la jornada ayudaría bastante al sistema educativo en su estructura, en su funcionamiento. Y lo que solicitamos, estimado presidente, a través suyo de la comisión, es efectivamente que seamos considerados en la reducción de la jornada laboral. Hay un compromiso del Ministerio de Educación, pero la verdad que no ha habido ningún avance al respecto, debido a la urgencia de dignificar la calidad de vida de los trabajadores y de la familia por un tema de justicia e igualdad, implementar la reducción de la jornada en menor gradualidad posible, ¿no? Y el tiempo para almorzar, que es otro tema bastante importante, sea considerado dentro de la jornada las 40 horas, evidentemente imputable al empleador, pero también extender ese tiempo de colación. Nosotros creemos que no es digno, no es sano tener media hora de colación de almuerzo, que la mayoría de las veces en los establecimientos no se da, porque ocurre una serie de situaciones donde uno finalmente no termina ocupando los 30 minutos de almorzar y a veces no almuerza. Y además hay lugares súper indignos para almorzar, o sea, todavía tenemos compañeros que almuerzan debajo de escaleras, por ejemplo, en baños incluso, ¿no? Esa es la triste y lamentable realidad. Y para terminar, la reducción de la jornada que se hace en letra chica, por supuesto, la idea original del proyecto es tener más tiempo para el bienestar personal y familiar, no a la inflexibilidad que imponga la precarización laboral y familiar. Muchas gracias, presidente, y demás senadores. Muy bien. Luciano, ¿no está? Sí, perdón, que me conecta mal esta máquina. Gracias, Yarna, por la asistencia, y a su compañero, no tengo el nombre acá a la vista, perdón. Manuel. El teléfono. Y Manuel. Gracias, Yarna y Manuel, por la... Efectivamente, sí, vamos a tener que buscar compatibilizar acá los distintos puntos de vista, porque efectivamente hay muchos que sostienen que esto produciría una precarización si es que se da la adaptabilidad, pero efectivamente, y lo vimos recién con la industria del acero, por ejemplo, esto tiene distintas realidades. Entonces hay que ver que cada uno de los sectores, las distintas industrias, los distintos sectores de trabajo no se van afectados, porque evidentemente también entendemos que esto tiene un alza y hay que buscar los ejemplos comparados que mejor hayan funcionado, precisamente para que en una época donde se están produciendo problemas importantes en la economía no solo nos afecte los derechos de los trabajadores, sino también nos afecte el empleo, que es relevante. Así que los invitamos a mantenerse atentos al debate. Debiéramos estar votando a partir de la sesión del día 19. No sé si alcanzamos a llegar bien, pero me imagino que sí, porque ese era el acuerdo. Y usted me dirá, Pilar, quién viene a continuación. Sí, presidente. A continuación viene los representantes de la Federación Nacional de Sindicatos de Oficiales de Naves Mercantes y Especiales de Chile, su presidente, señor Arturo Bravo, y viene acompañado también por don Rubén Fuentes. Bueno, muy bienvenido, Arturo, muy bienvenido, Rubén. Tienen 10 minutos para exponer y adelante. Ustedes sería bueno que lo hicieran de manera consecutiva para no tener que estar ofreciendo la palabra en la mitad.
Adelante, Arturo, muy bienvenido. Está muteado, Arturo. Don Arturo, el micrófono. Presidente, lo nuestro está muy reducido porque nosotros, personal embarcado de la Marina Mercante, trabajamos hace muchos años con jornada especial de 8 horas diarias y 56 horas semanales, que no se cumplen. Somos un sector usado y abusado. Somos un sector abandonado, porque la dirección del trabajo llega a bordo, constata las infracciones y después se va para tierra a pelear la multa con los empresarios, y a bordo el tema sigue exactamente igual. Nosotros ni siquiera tenemos el personal suficiente y necesario para poder cumplir con las normas que ustedes trabajan, que vemos acá y que conocemos todo el trabajo que esto implica. Sin embargo, se hacen leyes que no se cumplen en lo más mínimo a bordo de las naves. Nosotros, la preocupación nuestra es lo siguiente. Primero que nada, el reducir a 40 horas semanales a nosotros nos dejaría 16 horas, que son las del sábado y domingo, en la cual nosotros no podemos hacer uso abandono de nuestra unidad, de nuestra nave. No podemos decir, traigamos un bote y me voy para la casa porque quiero ir a descansar. No. Tenemos que cumplir con ciertas reglas como tal. Por lo tanto, en ese tema nosotros, en el oficio que estamos presentando, lo que estamos solicitando es que ese tema tenga dos compensaciones. Una es la de que nos den un tiempo más de vacaciones, 5 días más de vacaciones, porque usted entenderá, siempre hay quien es el que no está en la casa para la Pascua, para el Año Nuevo, para el 18 de septiembre, el marino mercante. El marino mercante no está nunca en la casa cuando debiera estar. Los hijos se guían con la ausencia de su padre. Es que nos den unos días más de vacaciones. Nosotros pedimos 5 días más de vacaciones, y lo otro que nosotros pedimos es que nos saquen del artículo 32, en la cual no estamos libres de la firma de las horas de sobretiempo, porque nosotros somos personas exceptuadas el descanso dominical, pero en la ley de navegación está sumamente claro y detallado que todas las situaciones de reparaciones, situaciones que sean impostergables para la seguridad de la nave, se deben hacer en forma gratuita. Y por lo tanto, en este instante, tener a la gente en el día de hoy, la gente, me gustaría que alguno de los integrantes de esta comisión hiciera un pequeño análisis y me dijera cómo puede cumplir con una dotación mínima que fija la autoridad marítima. 2 personas en el puente tienen para que trabajen 24 horas. Es imposible. Y después esa gente que le cargan la mano en hora de sobretiempo, porque en la realidad, en los barcos mercantes en el día de hoy se trabaja aproximadamente 80 y tantas horas semanales. Y por lo tanto, tenerlos exentos de poder que el empleador le pueda agregar indiscriminadamente horas de sobretiempo, solo lo afecta las remuneraciones. Porque es normal que usted encuentre un contrato de trabajo que dice te pago 300 lucas y son 10 horas de descanso, 8 de trabajo, te quedan 6 horas, 6 por 3, 18, 180 horas más, entonces tú soy mío todo el mes por esta plata. No le dejan un momento al trabajador para que pueda disponer para él. Entonces, en esa parte, esa es la gran problemática de nosotros. Y el resto de esto se lo puede explicar don Rubén Fuente, que él es un capitán costero que está en otro sector, que es el sector de remolcadores. Quiero aprovechar de informarle que la comisión tenga presente que, por ejemplo, en el sector de la conectividad, donde todo el mundo va a pasear, y que lindo el sur de Chile, claro, pero me van a creer ustedes de que la jornada empieza a las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche, a veces con un solo hombre. Es importante revisarlo.
El resto me gustaría que lo viera con don Rubén Fuente, que tiene que ver netamente con el uso y abuso que dan con el tema de los capitanes. Muchas gracias. Gracias, Adelante, Arturo. Rubén. Gracias, señor presidente. Muy buenas tardes a todos. La jornada especial de la gente de mar, esta jornada se aplica a personal embarcado, es decir, que ejerce profesión, oficio, ocupación a bordo de naves, artefactos navales, incluyendo además de la Marina Mercante Nacional. Y aquí creo que ustedes vayan entendiendo la Marina Mercante, pero también a naves especiales, tales como pesqueros, remolcadores, dragas y barcos científicos y de recreo. Lo que con el señor don Arturo mencionaba recién, que me parece sumamente importante, escuchando un poquitito a las anteriores presentaciones, donde todo, obviamente el tema de las 40 horas es un importante cambio para muchos, ¿ya? Respecto a la vida cotidiana de los seres humanos, donde la familia obviamente es un centro muy importante para los cuales en el fondo la gente trabaja, se dispone, se motiva, obviamente pretendiendo mejorar esas relaciones, pero si ustedes se dan cuenta, nosotros elegimos esta área entendiendo un poco lo que sacrificio y muchas veces los beneficios, porque también hay que verlo de ese lado, pero creo que aquí el mundo ha cambiado y creo que la Marina Mercante chilena, con todo lo que esto involucra, ha ido quedando en el pasado, como por ejemplo lo que explicaba recién Arturo, que el artículo 106 que dice que la jornada de la gente de mar será de 56 horas distribuida en 8 horas diarias, y las partes podrán pactar horas extraordinarias sin sujeción al máximo establecido en el artículo 31. Por favor, en el siglo XXI, ¿saben lo que pasa? Mensualmente a los tripulantes y a las dotaciones de los buques se les obliga a trabajar otra jornada mensual de 160 horas, porque esas otras 160 horas van incluidas en esto, en el pacto que hacen los trabajadores, que ni siquiera es un pacto, porque cuando ustedes le ofrecen un trabajo, le dicen, ¿sabe qué? Esto es lo que va a ganar, y ni siquiera le dicen que van a incluir a las 160, y la gente, por la necesidad del trabajo, obviamente firma estos contratos que se hacen intolerables después que se conocen. Y entonces creo que en nuestra opinión y considerando esta situación, que un trabajador de este promedio trabaja al mes más de 300 horas de trabajo. 300 horas. ¿Se pueden imaginar ustedes? Gente que hoy día ni siquiera se les concede las 10 horas de descanso que hace un poco rato el Senado y la Cámara de Diputados estableció para los trabajadores embarcados. Entonces, queremos ahí apelar, obviamente, a nuestra Cámara de Diputados y a nuestra Cámara de Senadores, que se pueda hacer un cambio y una transformación, eliminando el bis que dice que las partes podrán pactar horas extraordinarias sin sujeción al máximo establecido en el artículo 31, porque creemos que eso es una aberración en este siglo, a esta altura de este tiempo, en el siglo XXI. Creo que eso no debe ser, o sea, pactar horas extraordinarias sin el límite del artículo 31. Creo que este artículo de ley debería quedar sujeto al artículo 31 con las normas que obviamente que aplican a todos los ciudadanos de este país. No un artículo donde obviamente se menoscabe el área laboral de cada individuo que participa en esta área de trabajo, que tiene obviamente un trato especial. Y el otro, señor presidente, para terminar, el artículo 108, y ahí queremos puntualizar, donde yo le hice al principio el alcance que tiene esta ley de trabajos especiales con respecto al personal embarcado, y que tiene que ver puntualmente con los remolcadores y transbordadores. Queremos que se transforme, se cambie el BIS, donde dice que la disposición del artículo 106 no es aplicable al capitán o a quien lo reemplazare, debiendo considerarse sus funciones como labor continua y sostenida mientras permanezca a bordo. Y aquí le quiero explicar un tecnicismo muy rápidamente. En un buque mercante anda un capitán,
un primer oficial, un segundo oficial y un tercer oficial. El capitán es un nivel gestión donde obviamente él se preocupa de la gestión general del buque, que el buque navegue seguro, de que la carga esté seguro, que preocupado de la contaminación. Ese es un nivel gestión. En los buques como remolcadores y embarcaciones de transporte de personas que se hace en el sur, transbordadores, el capitán es una persona que es un operador porque anda solo. O sea, él trabaja de las 8 de la mañana hasta las 00 y el tiempo que esté embarcado. Si está 20 días embarcado, esos 20 días está trabajando de las 8 de la mañana hasta las 00 y de las 00 hasta las 8 de la mañana. Y eso ustedes verán que se hace insostenible el tema de la seguridad en los buques, el tema de la contaminación, todas esas cosas por las cuales nosotros hoy día estamos abrogando y estamos defendiendo, y por otro lado las tapamos con un dedo. Entonces nosotros queremos hacer ahí, queremos cambiar, queremos solicitarle a esta Cámara, a través por su presidente, se nos pueda entender y podamos cambiar esos artículos que en este minuto le hacen tanto daño, y que las 40 horas al final para nosotros como personal embarcado no significan nada, mientras estos artículos que en el fondo nos multiplican las horas de trabajo, obviamente no sean cambiados y no desaparezcan del Código Laboral. Muchísimas gracias, señor presidente, senador Gastón Saavedra. Muchísimas gracias, senador, también por hacernos partícipes de esta gestión. Gracias. Muchas gracias, Rubén, por la posición. Arturo, gracias por haberse dado el tiempo. No tengo hoy ahora una respuesta respecto al artículo 31, pero lo vamos a estudiar con los asesores y vamos a ver de qué manera podemos incorporarlo dentro de la discusión, porque debiéramos ya tener indicaciones para ver. Así que, Pilar, cuénteme, ¿quién más está en el...? Presidente, los últimos invitados son la economista señora Ingrid Jones y el abogado señor Esteban Ávila, de Libertad y Desarrollo. Ingrid, Esteban, bienvenidos. Tienen 10 minutos para exponer. Divídanse tiempo y se pasa la palabra el uno al otro para no tener que interrumpirlo en la mitad. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha? Súper. Ya, gracias. Sí, se escucha. Muchas gracias por la invitación. Voy a compartir esta presentación con el abogado Esteban Ávila, como se mencionó. Estructuramos la presentación en 5 partes. La primera es para darle un poco de contexto y sustento a nuestras propuestas. Es sobre un diagnóstico breve sobre horas trabajadas y productividad en los países de la OECD. Después vamos a hablar brevemente sobre efectos de la reducción de la jornada, propuestas para atenuar los efectos negativos que pueden darse. Tenemos algunos comentarios a otras modificaciones contenidas en el proyecto de ley, y finalmente recomendaciones finales que resumen los hallazgos en base a lo que se discute. En primer lugar, efectivamente la gran mayoría de los países de la OECD tienen jornadas laborales de 40 horas semanales. Incluso hay países como Francia que tienen jornadas de 35 horas. Entre los países latinoamericanos, Chile es superado por México y Colombia con jornadas de 48 horas semanales. Ahora, en todos estos países, incluyendo Chile, las horas efectivamente trabajadas son menores a las jornadas legales. Y Chile, en este sentido, se encuentra entre los países que tienen mayor cantidad de horas efectivas trabajadas. Eso es lo que ustedes pueden ver ahí en ambos gráficos. El gráfico superior muestra el total de horas promedio al año, y el segundo muestra las horas promedio semanales, donde Chile tiene un promedio de horas semanales efectivas trabajadas de 37 horas versus los países de la OECD que en promedio tienen 34. Ahora, estos datos son confirmados también por la serie de la encuesta de empleo del INE, donde el dato a julio, por ejemplo, tiene valores similares, y donde es posible distinguir incluso que entre hombres y mujeres existe también una brecha vinculada a las tareas de cuidado, donde las mujeres tienen una jornada incluso inferior. Estos datos nos dan cuenta entonces de que un trabajador en Chile trabaja 3 semanas adicionales más que un trabajador en la OECD.
Perdón. Eso era en cuanto a horas efectivas trabajadas. En cuanto a la productividad de un trabajador chileno es la mitad que la de un trabajador promedio de la OECD. Cuando uno compara los países de la OECD, en general ve que las jornadas laborales más reducidas se vinculan con niveles de productividad más elevados. Incluso cuando estos países tenían niveles de PIB más comparables con el nivel de Chile hoy, eran productivos incluso hasta 2 veces el nivel que Chile tiene en la actualidad. Pero la evidencia sin duda indica que jornadas laborales menos extensas están vinculadas a mayores niveles de productividad. ¿Cuáles son los efectos que uno puede ver al aplicar una reducción de la jornada en las condiciones actuales? La principal herramienta que se tiene para atenuar los efectos en empleo y en salario es la productividad. Sin cambio en la productividad, que toman tiempo y requieren reformas importantes en los países, en inversiones en educación, en capacitación, la reducción de la jornada tiene efectos negativos. Es por ello que el proyecto de ley tiene diversos impactos cuya magnitud va a depender de cómo las empresas desarrollan su proceso productivo, lo que depende a su vez del sector económico o a la industria al que estas empresas pertenecen. Sin embargo, podemos identificar al menos, desde este punto de vista, 3 impactos directos. Uno, el alza de 17% en los costos laborales. Esto por cuanto para producir lo mismo que se producía hasta antes de la reducción de la jornada, deberán pagarse horas extras, las que de acuerdo a la legislación tienen un costo 1,5 veces el valor de la hora normal. Esto en un contexto en que no se han generado ganancias de productividad ni por parte de las empresas ni por parte de los trabajadores. Una empresa que no puede enfrentar esta alza de costos tendrá que despedir trabajadores o disminuir su salario. Como sabemos, el presente proyecto de ley impide la segunda alternativa, por lo tanto, una forma de ajustarse por parte de la empresa va a ser despidiendo trabajadores para ajustar los costos, contratar mano de obra que sea más barata y, por ejemplo, no aumentar los montos de los salarios hacia adelante. Otra alternativa también es que estos mayores costos se traspasen al consumidor final como alzas de precios. Otro impacto es en los trabajadores menos calificados. La evidencia internacional indica que los trabajadores menos calificados son los más perjudicados con alza de costos en contratación. Esto porque estos trabajadores realizan tareas que son más fácilmente automatizables. Esto sería un nuevo golpe para los trabajadores más vulnerables, que también fueron los más golpeados por la pandemia y que son los grupos rezagados en cuanto a la recuperación del empleo. Y otro impacto importante que nosotros vemos es el aumento de la informalidad. Sabemos que el mercado laboral chileno tiene altos índices de informalidad. El 27% de los ocupados son informales, lo que se traduce en puestos de trabajo menos protegidos, donde las personas no cotizan para seguridad social. Por lo tanto, el alza del costo de contratación generará incentivos para que trabajadores y empleadores trabajen de manera informal, sobre todo cuando se tienen bajos niveles de productividad. Estos antecedentes, sumados a la recesión económica que se espera para el próximo año, hacen prever que el frágil mercado laboral se resentirá y se podrían destruir nuevos puestos de trabajo antes que lleguemos a recuperar los que se perdieron por la pandemia. Esto, además, en un contexto preocupante sobre otras alzas en los costos de la contratación vinculados a la ley del salario mínimo que ya está vigente, el incremento de cotizaciones previsionales por el lado de la reforma de pensiones, el proyecto de Sala Cuna, gratificaciones y también la reforma tributaria. En primer lugar, muchas gracias por la invitación, saludar a todos los senadores y a quienes nos escuchan. Yo me voy a referir a las propuestas para mitigar los efectos del proyecto de ley. Consideramos que de insistirse en la tramitación del proyecto de ley que consideramos en términos generales se debe rechazar, se presentan una serie de medidas que deben ser consideradas para, en lo posible, mitigar los efectos negativos que tendría una eventual reducción de la jornada. Lo sintetizamos en 3 grandes áreas. En primer lugar, la adaptabilidad y la flexibilidad. En esta línea se debe permitir a la empresa adaptar sus procesos y la jornada laboral en función de su tamaño y también por su sector productivo, para que así puedan distribuirse los tiempos de trabajo. Para ello se debe reemplazar la rigidez actual,
hoy día si lo pensamos, tenemos una contabilidad que se realiza por semana, actualmente son 45 horas. Por lo tanto, lo que pretendemos es que se reemplace por una medición que considera un periodo más extenso, como lo hacen, por ejemplo, Inglaterra o Irlanda, que tienen jornadas laborales de hasta 48 horas semanales, o entre otros países. Por lo tanto, el proyecto de ley debiera considerar como regla general un periodo de referencia de, por ejemplo, 16 semanas, que en términos de meses tendría que equivaler 4 meses, sobre el cual calcular el cumplimiento del número de horas. La excepción a esta regla sería para trabajadores que se desempeñen en sectores estacionales como por ejemplo el comercio, el turismo, la agricultura, en cuyo caso el periodo de referencia podría extenderse a 24 semanas, que equivaldría a 6 meses. De esta manera se reconoce la heterogeneidad de los sectores económicos y además de sus trabajadores. Además de la adaptabilidad y la flexibilidad, son herramientas que mejoran las condiciones laborales y disminuyen el ausentismo, lo que junto a otros factores podría aumentar la productividad de los trabajadores. En segundo lugar, es importante que exista un paquete de medidas para aumentar la productividad. El proyecto de ley debe, para compensar los efectos negativos de la medida, incluir un paquete de medidas para aumentar el nivel de productividad de los trabajadores. Si bien el proyecto de ley establece que el CENSE capacita a las empresas de menor tamaño y a sus trabajadores, no propone medidas concretas en esta dirección. Es por ello que es fundamental que el gobierno presente una agenda de productividad en esta línea que permita optimizar el tiempo efectivo de trabajo. Por otro lado, las ganancias de productividad son procesos de largo aliento que involucran, en este caso, un conjunto de políticas públicas, tales como inversión de bienes, capital humano y desarrollo de investigación. Por último, entre las medidas que proponemos, consideramos también relevante la gradualidad y la implementación. Si bien el proyecto de ley considera una implementación escalonada en la reducción de la jornada ordinaria en el plazo de 5 años, no se distingue por tamaño de empresa ni por el sector económico al que ésta pertenece. Esto es fundamental porque es necesario considerar la heterogeneidad de la empresa de tal manera que ésta acompañe la implementación de la jornada reducida con ganancias también en la productividad y en la eficiencia. Por otro lado, se encuentran otras modificaciones contenidas en el proyecto de ley. Aquí existen efectivamente otro grupo de normas, como por ejemplo normas relativas a padres, madres y cuidadores menores de 14 años. En este caso son 2 normas relevantes, una de ingreso diferido y otra del feriado adicional. En el caso del ingreso diferido se incorpora el derecho a un horario de ingreso y salida diferido consistente en una banda de 2 horas en total, dentro de la cual se podrá anticipar o retrasar hasta en 1 hora el comienzo de las labores. Por su parte, el feriado adicional, quienes tengan el cuidado de menores de 2 años podrán pactar por escrito con el empleador hasta 5 días anuales de feriado adicional, que se compensarán con horas de trabajo extraordinario, periodo que será además recargado en un 50% de tiempo. Por otro lado, existen una serie de modificaciones a contratos especiales, como por ejemplo el transporte de carga y de pasajeros, también el de trabajadores agrícolas, los de trabajadores de casa particular, ya sea en régimen de puerta adentro o puerta afuera, y también la jornada especial de tripulantes de vuelo y de cabina. En esos contratos especiales, bueno, tienen por objeto, en términos generales, reducir la jornada proporcionalmente a cómo se realiza la reducción de la jornada ordinaria de trabajo. Finalmente también se encuentra la jornada a tiempo parcial. Actualmente, conforme lo establece la Dirección del Trabajo, la jornada a tiempo parcial es aquella de 30 horas o menos de trabajo en la jornada pactada en el contrato. En esta línea, lo que se propone mediante indicación es reducir dicha jornada a 27 horas semanales, lo que también consideramos que debe ir en línea con una implementación de tipo laboral escalonada. Por último, en relación a los comentarios finales, ya como síntesis, la reducción de la jornada tendrá efectos negativos en el mercado laboral, por lo que es necesario considerar medidas de adaptabilidad y flexibilidad, como lo mencionamos, que permitan a las empresas mitigarlo, sobre todo considerando el bajo o nulo crecimiento económico proyectado en el corto y mediano plazo y los altos índices de informalidad. Por estas razones, es fundamental que la gradualidad en la implementación sea en función del sector económico y tamaño de la empresa, de manera de capturar la heterogeneidad y la diferencia en los procesos productivos. Por otro lado, es de gran relevancia que una política de esta naturaleza vaya acompañada de medidas que fomenten la productividad para que los trabajadores puedan de manera más eficiente durante las horas efectivamente trabajar y no generen presiones de mayores costos laborales para las empresas.
Y por último, además de esta manera se lograría disminuir la brecha existente en materia con respecto a la OCDE. Lamentablemente, el gobierno no ha presentado agenda alguna en este sentido. Muchas gracias. Gracias, Esteban y Joana. Ingrid, perdón. No, hay que retirar el proyecto. No se puede hacer nada en Chile. Hay que hacer como ¿Por qué? Italia. Porque dijimos mal el nombre de Gastón Exagere. No. A partir de la exposición no se puede hacer nada. ¿De la quién? ¿De la gente de la CAP? La palabra del presidente. Recordarle a los expositores de Libertad y Desarrollo que esto tiene una gradualidad. Lo segundo es que comenzaría a finales del 2023. Y yo me imagino que los cálculos que ustedes hicieron, lo hicieron considerando esos factores, que al comienzo es 1 hora y así sucesivamente. O sea, no son las 5 horas de golpe. Yo imagino que se habrá calculado eso y de ahí entonces haber hecho la propuesta que ustedes hacen. Porque creí entender que había que ir hacia lo que hace Irlanda, y no lo que hace o ha hecho Alemania, que tiene 45 horas. Me imagino que habrán estudiado ese caso también. Gracias, senador Moreira. Perdón, senador Moreira, adelante, quiero opinar. No está. No. Bueno, Pilar, ¿alguien más va quedando? Nada más, presidente. Escuchamos a todos los participantes que estaban inscritos. Perfecto. Bueno, les quiero agradecer a todos quienes participaron. Entiendo que todos los documentos y todas las presentaciones se han hecho llegar a la comisión y por ende a los senadores. No sé si el día 19 nosotros, el día miércoles, tenemos exposiciones adicionales o vamos a partir inmediatamente con las indicaciones. Pilar, usted, si me puede poner un poco al corriente. Presidente, ¿no hay más invitados? El miércoles empezaríamos a discutir y votar las indicaciones. Perfecto. Entonces nosotros vamos a hacer llegar indicaciones conjuntamente con los senadores Galilea y Moreira. Ya. Y entiendo que no sé si el senador Saavedra y la senadora Carvajal van a ingresar indicaciones distintas a las que está proponiendo el gobierno. Parece que no ha habido posibilidad de llegar a indicaciones conjuntas con el gobierno. Entiendo que hay una reunión hoy día de asesores que eventualmente podríamos convenir algunos aspectos, pero que en algunas materias vamos a tener que ir votando por separado las indicaciones. Bien. ¿Cuándo votamos el miércoles? Partimos el miércoles, senador. Ya, ahí estamos. Sí. Perfecto, ya. Muchas gracias por haberse cumplido el objeto de esta sesión. Se levanta. ¿La abrimos alguna vez, perdón, secretario? Sí, se abrió. ¿Se abrió en comisión o se abrió formalmente? La ministra de Fe dijo que se abrió y se abrió. Sí, cuando ingresó el senador Cruz Coque, usted la inició, sí. Perfecto, ya. Entonces, por haberse cumplido el objeto de esta sesión, se levanta. Le agradecemos a todos quienes han venido a exponer y los invitamos a seguir pendientes de este debate. Muchas gracias.